De osteodistrofia renal. Esta patología, como su nombre lo dice, pues se va a observar en pacientes que ya tienen insuficiencia renal crónica. Digamos que entonces es una alteración que se va a dar en el hueso, pero a causa o de manera secundaria a una alteración que ya tiene el riñón de manera crónica. Se puede presentar sobre todo en pacientes con enfermedades diabéticas, con pacientes con hipertensión arterial, y lo que va a hacer es que la osteodistrofia renal no se refiere a una patología específicamente, sino a un conjunto de alteraciones morfológicas del tejido óseo esquelético que se asocian a la enfermedad renal crónica. O sea que no estamos hablando específicamente de una enfermedad, sino de un conjunto de alteraciones. Se va a caracterizar porque hay una deficiencia en la mineralización ósea. Esto va a causar alteraciones electrolíticas y endocrinas que van a alterar un eje muy importante o un sistema que se comunica siempre, que está formado por el riñón, el hueso y la tiroides y las paratiroides. Dentro de las causas de la osteodistrofia renal tenemos la hipocalcemia, que va a ser cuando el riñón va a ser incapaz para convertir la vitamina D3 en calcitriol, o sea, en su forma activa, y va a ser por retención de fosfatos o hiperfosfatemia. Pero bueno, vamos a tratar de explicarles un poquito de manera más sencilla en qué consiste esta patología. La osteodistrofia renal se va a dar cuando los riñones se van a enfermar y van a dejar de trabajar bien, especialmente, pues ya como les dije, de manera crónica. Digamos que los riñones fallan y entonces tenemos que hay una acumulación de fosfato que va a empezar a acumularse en la sangre y se va a empezar a acumular en la sangre y vamos a tener hiperfosfatemia. ¿Pero por qué se acumula? Por lo mismo de que el riñón va a estar alterado, su función no va a poder eliminar el fósforo del cuerpo. Entonces, al haber mucho fósforo, vamos a tener que va a contribuir a que haya poco calcio. Digamos que el fósforo alto jala o disminuye el calcio en la sangre, por lo que vamos a tener hipocalcemia. El cuerpo necesita mantener el calcio en un nivel normal para que todos los huesos y músculos funcionen. Los riñones, al estar dañados, no van a activar la vitamina D. Si los riñones están enfermos, no van a poder convertir esta vitamina D en su forma activa. Y la vitamina D activa, como ya lo hemos visto, sirve para absorber calcio de los alimentos. Entonces vamos a tener menos vitamina D, vamos a tener disminución de la conversión de vitamina D en su forma activa, que es el calcitriol, por lo que se va a absorber aún menos calcio. Vamos a tener todavía más hipocalcemia, aparte de la hipocalcemia que se genera por la hiperfosfatemia. Entonces esta hipocalcemia se puede decir que va a empeorar, o sea que disminuyen aún mucho más el déficit, el calcio. El poco calcio más la falta de esta vitamina D hace que las paratiroides, digamos, que se asusten. Estas glándulas que tenemos se van a asustar, entonces va a haber como se asustan, vamos a tener un aumento secundario de la paratormona. Digamos que estos órganos, al detectar que hay poco calcio, que hay mucho fósforo, que hay poca vitamina D, las paratiroides se van a asustar y el cuerpo pues va a detectar justamente que el calcio está bajo y que no hay vitamina D suficiente. Y entonces estas glándulas pequeñitas que tenemos acá van a intentar compensar estos niveles de calcio y de vitamina D que tenemos, y va a aumentar entonces, como les dije, la paratormona. Al aumentar la paratormona tenemos una enfermedad secundaria que se llama hiperparatiroidismo, con su propio apellido, digamos, secundario, porque es secundario a estas alteraciones principales. Y entonces
la PTH o la hormona paratiroidea va a buscar subir el calcio sacándolo de los huesos. Entonces, va a hacer que los huesos se reabsorban más, liberando calcio y fósforo y debilitando justamente los huesos, porque si recordamos, el hueso es la principal fuente en donde está reservado, ahí guardadito, el calcio en todo nuestro cuerpo. El hueso va a ser el principal órgano que lo tiene guardadito. Entonces, al las paratiroides detectar que no hay suficiente calcio, que falta vitamina D, va a aumentar la PTH y esta va a hacer que los huesos se reabsorban, digamos, o se empiecen a destruir para que se libere el calcio y el fósforo que está ahí guardado, y pues lo que va a ocasionar es que se debiliten los huesos. Ahora, también tenemos, por otro lado, que el fósforo alto también activa a digámosle, una molécula que se encuentra en nuestro cuerpo, que es la FGF23 en los osteocitos, que si recordamos, pues los osteocitos son las células principales del hueso. Al activarse, contribuye a que disminuya todavía más la vitamina D activa, a que se aumente aún más la PTH y a que se genere el hiperparatiroidismo secundario. Y en resumen, se va a ir generando todo un círculo vicioso. Y bueno, ¿qué pasa finalmente en el hueso? Dependiendo de cuánto suba la paratormona y de cuánta vitamina D falta, puede ocurrir un alto remodelado o bajo remodelado. En base a esto podemos tener un alto remodelado y un bajo remodelado. En un alto remodelado es que hay mucha PTH, o sea que va a estar destruyendo demasiado huesito, y en un bajo remodelado va a haber muy poca actividad ósea. En el alto remodelado vamos a tener como ejemplo una enfermedad que es la osteitis fibrosa. Los huesos se van a volver débiles y van a estar llenos de tejido fibroso, y en el bajo remodelado tenemos un ejemplo que es la osteomalacia. Bueno, ahora vamos a pasar, como esto que les expliqué aquí es lo mismo que tenemos en esta imagen, que se disminuye la excreción de fosfato, hay una retención crónica de fosfatos, se estimula la secreción de la paratormona. Esta paratormona a su vez hace que haya una hiperplasia paratiroidea. Todo lo que ya les expliqué se resume en este esquema. Dentro de los hallazgos histológicos es lo que ya les había mencionado: alto remodelado, bajo remodelado, y el estudio histológico es el patrón de oro para poder clasificar o identificar estas enfermedades. Bueno, dentro de la clínica general podemos decir que sí tenemos una clínica de manera general, pero en sí hay que orientarlo más específicamente. Pero podemos encontrar debilidad, dolor de huesos, deformidad esquelética, esta es muy característica. Fractura patológica es una de las complicaciones más comunes, y bueno, también podemos sobre todo identificar que se trata de una patología de este tipo por síntomas de hipocalcemia, donde vamos a tener dolor abdominal, calambres musculares, convulsiones y dificultad para respirar. Dentro del diagnóstico tenemos parámetros bioquímicos. Menciona que es importante mantener un nivel de calcio entre 8.4 a 9.5 miligramos decilitro y fósforo en unos valores de 2.5 a 4.5 miligramos decilitro. Esto va a ser importante para poder tener una mayor control de la enfermedad, o para evitar que haya mayor daño a los huesos. Si la PTH es mayor o de 450 a 500 picogramos sobre mililitros, indican también que es una enfermedad ósea de alto remodelado. Y si va de un valor de menos de 100 hasta 120 picogramos sobre mililitro, se habla de bajo remodelado. Dentro de las técnicas de imagen vamos a tener la radiografía, que la bibliografía menciona que lo que se recomienda es que se realice una radiografía simple de abdomen, de columna dorsolumbar y de manos. Dentro de estos, pues vamos a tener diversos
hallazgos como se puede observar una resorción subperióstica, cráneo en sal y pimienta y vértebras Jersey de Ruby y líneas de Lucer-Milken. Pero esto ya va a ser más evaluado por un médico que pueda identificar, estudiar propiamente estas radiografías en base a la historia clínica, en base a todo el contexto que se debe tener del paciente para poder diagnosticarlo. Y también la densitometría ósea pues nos va a ayudar a evaluar el riesgo de fractura. Ahora, en cuanto al tratamiento, que hay medidas generales como restricción proteica y de fósforo, mantener estos niveles adecuados justamente que ya les mencioné de calcio y de fósforo. Y como fármacos vamos a utilizar bifosfonatos, pero hay que usarlos con precaución, ajustarlos en base al nivel del daño renal que ya tenga el paciente. Podemos utilizar también raloxifeno, que es una opción viable en mujeres posmenopáusicas. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy.